terapia genética funciona particularmente cuando un gen es defectuoso o principalmente incompleto. Desde el nacimiento puede cambiar o mutar durante la vida adulta. Si se dan estas variaciones, puede interrumpir la manera en que se elaboran las proteínas, lo cual puede conllevar a problemas de salud o enfermedades. Mediante la terapia genética, los científicos pueden hacer variaciones dependiendo del problema existente. Pueden sustituir un gen que esté ocasionando un trastorno de salud por uno sano, agregar genes que le ayuden al cuerpo a combatir o a tratar la enfermedad o desactivar los genes que están ocasionando problemas. Para insertar genes nuevos directamente dentro de las células, los científicos utilizan un medio conocido como un vector que ha sido diseñado genéticamente para administrar el gen. La terapéutica ha procurado incidir en la historia natural de las enfermedades desde un punto de vista sintomático, fisiopatológico y etiológico, siendo probablemente esta última aproximación la más efectiva y la más deseada en una gran cantidad de enfermedades que poseen un factor genético involucrado. La etiología, esta es la presencia de uno o varios genes dañados o mal funcionantes. Los genes están hechos de ADN y se encuentran en el núcleo de la célula a un nivel de resolución molecular. Estos controlan el medio interno de la célula, las interacciones con otras células y con el medio ambiente en general por medio de proteínas que son transcritas en respuesta a estímulos mínimas de alteraciones en su estructura, a veces tan pequeñas como una mutación o cambio con un solo nucleitos, moléculas que forman el ADN, que los contribuyen, pueden producir graves daños metabólicos o estructurales. Un tipo de terapia que trata de corregir estos problemas tendrá que identificar cuál es el gran efecto causante de patología y realizar algún tipo de microbiología molecular, corregir el defecto, no solo una, sino que los millones de células que contribuyen a un individuo o la suma o en el órgano o en el sistema que se expresa de este gen. Todas estas consideraciones hacían prácticamente imposible hasta hace poco en un abordaje estas patologías a este nivel. La terapia genética es el conjunto de técnicas que utilizan la transferencia de material genético o cualquier otro método que permita editar o modificar la información genética del paciente para prevenir o curar enfermedades genéticas. Sin duda es la mejor alternativa de todas las posibles, pero probablemente también la más compleja. Va directamente a la raíz del problema mediante la transferencia de la versión correcta de un gen defectuoso, que es el que está causando la enfermedad. Entre los principales obstáculos de esta aproximación se encuentra la dificultad de dirigir el material genético específicamente a aquellas células o tejidos donde hace falta que el gen ejerza su función o que la regulación del gen introducido se aproxime a la forma en que se regula el gen en las personas sanas. Aplicaciones de la terapia genética. La terapia genética ha demostrado ser factible en algunas enfermedades humanas. En concreto, la terapia genética, a mediado por el uso de vectores retrovirales y dirigido al tejido hematopoyético, se ha utilizado para el tratamiento de inmunodeficiencia por déficit de ADA. No obstante, el uso de estos vectores que se integran en el ADN de la célula hospedadora ha sido asociado a efectos adversos graves, por lo que se han propuesto mejoras que aumentan la bioseguridad. Por otra parte, el uso de vectores no integrativos como los adenosociados ha mostrado recientemente éxito en el tratamiento de la hemofilia tipo B, debido a déficit en el factor cuarto de coagulación, y se ha llegado a la fase de comercialización para el caso de hipercolesterolemia por mutación en la enzima LPL. Tipos de terapia genética. Terapia genética somática, que se realiza sobre las células somáticas de un individuo, por lo que las modificaciones que implique la terapia solo tienen lugar en dicho paciente. Está la terapia in vivo, que es la transformación celular que tiene lugar dentro del paciente al que se le administra la terapia. Consiste en administrarle al paciente un gen a través de un vehículo, el cual debe localizar las células a infectar.
El problema que presenta esta técnica es que es muy difícil conseguir que un vector localice a un único tipo de células diana. Terapia ex vivo es la transformación celular que se lleva a cabo a partir de una biopsia del tejido del paciente y luego se le trasplantan las células ya transformadas. Como ocurre fuera del cuerpo del paciente, este tipo de terapia es mucho más fácil para llevarse a cabo y permite un control mayor de las células infectadas. Esta técnica está casi completamente reducida a células hematopoyéticas, pues son células cultivables, construyendo así un material trasplantable. La terapia genética germinal se realiza sobre las células germinales del paciente, por lo que los cambios generados por los genes terapéuticos serían hereditarios. No obstante, por cuestiones éticas y jurídicas, esta clase de terapia génica no se lleva a cabo hoy en día. En el desarrollo de dicha terapia hay que tener en cuenta diversos factores. 1. Es necesario saber cuál es tejido diana, es decir, el que va a recibir la terapia. 2. Conocer si es posible tratar in situ el tejido afectado. 3. ¿Cuál es el vector adecuado que servirá para introducir el gen en el tejido? 4. ¿Cuál es la eficacia del gen nuevo y saber qué respuesta tendrá el órgano o tejido hospedor con la estrategia del gen modificado? Un buen vector al menos debe 1. Ser reproducible y estable. 2. Permitir la inserción del material genético. 3. Reconocer y actuar sobre células específicas. 4. Poder regular la expresión del gen terapéutico. 5. Carecer de elementos que induzcan una respuesta inmune. 6. Ser inocuo y que sus posibles efectos secundarios sean mínimos.